Las guerras ya no comienzan con un disparo, ni se declaran, se cuelan en nuestras vidas de forma silenciosa. Manipulan lo que vemos, lo que creemos e incluso lo que sentimos. Es la era de las amenazas híbridas. Ciberataques, incendios provocados en almacenes, interferencias en el GPS, vemos cómo cortan los cables. Este tipo de ataques contra nosotros están aumentando. Su objetivo es crear tensión en nuestras sociedades y debilitar la confianza en las decisiones de nuestros gobiernos. Impactan directamente en la seguridad nacional y en el bienestar de los ciudadanos. En tu propio bolsillo o ordenador. Estas amenazas en la sombra se han intensificado desde la invasión de Ucrania por la Rusia del presidente Vladimir Putin. Él fue un miembro de la KGB, él conocía perfectamente esa doctrina de la época de la Guerra Fría. Campañas de desinformación son los maestros. Las amenazas híbridas son nuevas formas de ataque contra nuestras sociedades democráticas. Debemos entender su lógica. Es una estrategia predominantemente aprovechada por estados autoritarios. Esta es la guerra que se libra en la sombra. Sabotajes, incursiones con drones, desinformación, migración instrumentalizada, ciberataques o injerencia en elecciones. Son nuevas y viejas formas de ataques que se desarrollan sin tregua por tierra, mar, aire y en las pantallas, en el ciberespacio. Las sociedades de todos nuestros países deben adoptar una mentalidad de guerra, porque el objetivo de estos ataques híbridos no son nuestros soldados, sino nuestra infraestructura energética, nuestros ciudadanos, nuestras empresas, nuestras vías férreas y nuestra forma de pensar. Combinan toda clase de instrumentos, no solo el militar, también la presión económica, la presión diplomática, los ciberataques, las campañas de desinformación, la energía, la limitación de acceso a los recursos naturales o agrícolas, combina muchísimas cosas. Quieren lograr objetivos políticos siempre en lo que denominamos los militares la zona gris, sin pegar un tiro. No buscan visibilidad, buscan impacto y juegan con fuego. Son las piezas de un tablero que opera en silencio. Tienden más a conseguir influencia que efectos físicos, es decir, más que a destruir un ejército enemigo o ocupar un territorio, que es lo que pretende la acción militar, lo que pretenden es influir, especialmente influir sobre la población, para que crear confusión, caos, descrédito de los líderes. Ese clima de inquietud y de confusión pues favorece luego otro tipo de acciones, incluso las militares. Desgastan a las sociedades. Su campo de batalla no son los frentes, ni tanques ni misiles. Son narrativas, percepciones, flujos financieros, algoritmos para generar ansiedad y miedo. Una guerra en la sombra que se libra en nuestras mentes, en todos nosotros y en nuestras vulnerabilidades. Debemos asegurarnos de que nuestras sociedades sean lo suficientemente resilientes como para tolerar circunstancias excepcionales. Es muy importante hacer visibles estas amenazas a nuestra población.
La táctica que hay detrás de estas amenazas consiste en que la población piense que algo causado por actores extranjeros es un problema interno. Por lo tanto, si hacemos visible la amenaza, la gente la comprenderá correctamente cuando se produzca. Lo que necesitamos es que toda la sociedad comprenda que ahora hay una serie de ataques constantes. No se trata de ataques militares, pero pueden tener consecuencias reales y necesitamos desarrollar resiliencia ante ellos, así como contar con apoyo político para disuadir y responder en caso de que se vuelvan demasiado amenazantes. Por eso queremos que la gente lo comprenda, pero sin que se preocupe. Lo que debemos entender es que Rusia, Irán, Corea del Norte y de forma más encubierta China colaboran estrechamente entre sí. Son autocracias que se oponen a las democracias. Por lo tanto, debemos colaborar con todos los socios del mundo que comparten nuestra visión y perciben las mismas amenazas. No se trata de destruir al enemigo, sino de dividirlo y de polarizarlo. Las armas del presente no vuelan, se conectan, no explotan, se extienden, destruyen certezas. La clave no es convencer, sino enfrentarnos. Los servicios secretos, las fuerzas de seguridad, los ejércitos y la colaboración internacional son fundamentales para combatir estas amenazas. Han tenido que prepararse para enfrentarse al enemigo en la sombra. En la sala de situación del Centro Nacional de Inteligencia de España, el búnker de la Seguridad Nacional, se gestionan y monitorizan las crisis más graves. Como en otros países, las amenazas híbridas suscitan preocupación y el mundo de los servicios secretos ha tenido que adaptarse a ellas. Los objetivos varían en función del actor estatal hostil o del gobierno extranjero que ponga en marcha la estrategia. Estamos en un mundo complejo donde hay rivalidades, hay confrontación, hay también competición por acceder a determinados puestos en la gobernanza global. Por tanto, es un escenario muy complejo que requiere un análisis pormenorizado de la coyuntura de cada momento. Cuando hablamos de una amenaza híbrida, estamos hablando siempre de un Estado. ¿Por qué? Porque se necesita una serie de requisitos. Se necesita una planificación centralizada que luego se ejecuta de una manera muy descentralizada. Es decir, el Estado hostil toma sus decisiones en las esferas más altas de su gobierno, pero luego ejecuta su estrategia utilizando un montón de actores intermedios. Hay una planificación detrás por parte de un Estado que tiene un objetivo muy claro en términos de avance en la escena geopolítica, geoeconomía, rivalidad con otros Estados o incluso competencia en términos de acceso a recursos críticos, etc. La amenaza puede ser muy variada y por tanto los objetivos que cumple pues también dependen del contexto en el que se está en cada momento. Suele ser coyuntural también y oportunista. ¿Se puede decir entonces que las amenazas híbridas las utilizan los estados más autocráticos? Eso es totalmente correcto. Y la razón fundamental, diría yo, que es que un Estado autocrático teme la expansión de los valores democráticos, porque al Estado autocrático lo que le interesa es sobrevivir. Entonces, los valores democráticos, nuestro Estado de Derecho, para ellos es un riesgo, porque va en contra de su propia supervivencia. Por eso, en sus narrativas, en su propaganda, en todas las acciones que desarrollan, siempre tienen en mente que su objetivo tiene que ser debilitar el Estado de Derecho, debilitar la sociedad democrática, que la sociedad democrática termine teniendo miedo de sus propias instituciones o al menos que no confíe en ellas. ¿Qué representa lo ciber hoy día para los servicios de inteligencia extranjeros?
Los ciberataques son una parte fundamental para ellos. La parte ciber es muy importante porque les facilita fundamentalmente tres cosas. Una de ellas es la negación plausible, es decir, es muy difícil decir, apuntar con certeza mediante la vía técnica, decir quién está detrás, atribuir el ataque. Por otro lado, les permite operar de forma remota, ya que aquí no existen ni las fronteras, ni las sanciones, ni hay individuos que tengan que desplazarse a ningún otro sitio, lo pueden hacer desde, por así decirlo, la comodidad de sus oficinas. Y en tercer lugar, les permite robar muchísima información. Un ciberataque no es más que eso, que una película de espías, pero con otros medios y con otras herramientas. ¿Cuál ha sido la evolución de los ciberataques en los últimos años? Han aumentado mucho en complejidad, eso está clarísimo, y también el hecho de tener ahora mayores mecanismos de detección, la ciberseguridad ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años, pues el disponer de más herramientas de detección, de centros de operaciones de ciberseguridad, es decir, el tener más controladas nuestras redes les ha obligado a salirse un poco de ellas. Hoy en día atacan sobre todo servicios en la nube, generalmente menos monitorizados y porque ya dentro de las redes propias de los organismos se mueven con mucha más dificultad. Empresas como la española Teldat, referencia en ciberseguridad a nivel mundial, se dedican a combatir los ciberataques. Cuentan con miles de clientes públicos y privados en los 5 continentes. Analizan de forma constante los ciberataques que reciben y les hacen frente con los antídotos necesarios. Conocen a fondo de dónde vienen y qué tipo de ataques son e intentan ir por delante de los hackers. Es complicado. El ciberespacio ayuda a mantener el anonimato de los atacantes que innovan y cambian con frecuencia de métodos y tipos de ataques. Vivimos en un mundo hiperconectado. O sea, ahora los propios coches ya están conectados para actualizaciones de mapas. Tenemos ascensores que ya el mantenimiento se está haciendo en remoto. Temas de cámaras inteligentes. Cada vez esos dispositivos pueden ser hackeados por un gobierno extranjero. Las organizaciones empiezan a tomar conciencia, empiezan a invertir en tecnología que les ayude a proteger tanto a sus propios empleados o a nivel de ciudadano, en el caso de las administraciones públicas. Aquí lo que estamos viendo es un listado ordenado por tiempo de los ataques que estamos ahora mismo bloqueando en tiempo real dentro de las redes de nuestros clientes. Este ataque empezó a suceder el año pasado, viene de un grupo de hackers que se llama Romcom, que es un grupo ruso. Es un ataque que va dirigido a un software que utilizamos prácticamente todos, que es el Firefox, que es el navegador Firefox. Y cuando el ataque se produce y nosotros lo detectamos, sabemos automáticamente en qué cliente se está produciendo el ataque, cuál es el servidor que está sirviendo ese malware o ese ataque. Lo que hacen los atacantes es elegir un software que esté muy utilizado para que su ataque tenga tenga la mayor efectividad posible. A muchas empresas al mismo tiempo y de muchos tipos, tanto públicas como privadas, grandes, pequeñas, que se dedican a una vertical o a otra. O sea, cualquier tipo de empresa es un posible objetivo de este ataque. Si nos vamos a Rusia por allí, estamos viendo que hay, creo que había 952 IPs, y cada una de estas IPs puede tener uno o varios ataques. Es decir, pueden ser servidores que están sirviendo uno o más de uno archivos maliciosos. En Europa hay mucho rojo, pero los países más activos habitualmente son, países que están en el este, ¿no? China, por ejemplo, es uno de los más activos. Ahí vemos 3.000 y pico IPs con malware. Y en Rusia que vemos alrededor de unas 1.000 IPs con malware. Son habitualmente los países más activos dentro del tema de ciberseguridad. ¿Cuáles son los grupos de hacktivistas que más están atacando a países europeos? Nosotros los que más estamos detectando son Romcom, que es un grupo de hackers ruso que ataca a todo tipo de instituciones, tanto públicas como privadas. Utilizan ataques más o menos genéricos, en este caso, a aplicaciones que utiliza todo el mundo, incluso particulares,
y que por estar tan utilizadas suelen tener más éxito porque hay mucha más gente que es susceptible de recibir ese ataque. Este tipo de atacantes tienen muchísimos objetivos y van a todo lo que puedan. Entonces, como hay tantos posibles objetivos, es mucho más complicado detener ese ataque. Приветствую вас, русский народ из страны Дружеского Союза. Killnet, Romcon, NoName, ZPentest son algunos de los grupos de hackers prorrusos más conocidos. Sus canales están en Telegram. Son hacktivistas a favor del Kremlin o tienen relación directa con el régimen ruso, no siempre fácil de probar. Cada día son más activos y audaces. Sus canales están plagados de propaganda rusa y atacan a países europeos. Cuando pensamos un activista, pensamos que es un chaval de 16 años con una camiseta negra desde el dormitorio de la universidad. Es rotundamente falso. Los ciberdelincuentes son organizaciones, son empresas. Siempre pensamos que los mayores ciberdelincuentes están en Rusia y en China, que sí, hay muchos grupos que están identificados, pero está mucho más distribuido de lo que a nosotros nos gustaría pensar. Antes de la invasión de 2022, la Federación de Rusia y sus afiliados habían desarrollado capacidades cibernéticas para sincronizar las actividades cinéticas y las actividades en el ciberespacio. Esto está relacionado con un punto fundamental. Para la Federación de Rusia, el ciberespacio es un espacio soberano para la guerra. La tarea principal de los hacktivistas no consiste en obtener acceso y permanecer inadvertidos durante mucho tiempo, sino en actuar con rapidez, causar impacto, interrumpir el acceso a los recursos y difundirlo ampliamente. Se coordinan en diversas plataformas muy populares, especialmente en los canales de Telegram, donde organizan la financiación y la selección de objetivos. Fue el mensaje que recibió un reportero de la televisión pública belga infiltrado en NoName. Formaba parte de la red de periodismo de investigación de la Unión Europea de Radiodifusión, los medios públicos. Investigaban la guerra híbrida de Rusia. Tras pasar los filtros, recibió su primera misión: colocar 10 pegatinas en el barrio europeo de Bruselas. Una semana después, recibió en el buzón acordado un sobre de una empresa china con pegatinas con el mensaje "Fuck NATO", que le den a la OTAN. Como recompensa, le pagarían el equivalente a $50 en criptomonedas. No colgó las pegatinas, pero vio otras con mensajes similares en la capital belga. Los países de la OTAN expulsaron a decenas de supuestos diplomáticos rusos que en realidad estaban llevando a cabo actividades de inteligencia. Como resultado, los rusos han pasado a reclutar a bandas criminales y a otras herramientas involuntarias a través de Internet. Por lo tanto, esta situación es motivo de verdadera preocupación, ya que el reclutamiento en línea es difícil de rastrear. Hemos visto a afiliados prorrusos publicar en Internet listas y tutoriales sobre cómo llevar a cabo ciberataques de forma eficaz. De repente, ponen sus recursos a disposición de todo el mundo para participar en la guerra. Entonces hay gente que al despertarse por la mañana se pregunta qué va a hacer ese día, ver Netflix o llevar a cabo ciberataques. La mayoría de los países de la Unión Europea y de la OTAN son víctimas de amenazas híbridas. Los reporteros de la red de investigación de los medios públicos europeos analizaron cerca de 80 incidentes vinculados a Rusia en 2024 y revelaron que más de 60 de ellos podían clasificarse como acciones híbridas rusas, sospechosas o confirmadas. Cuando se adoptan estrategias híbridas,
todo puede convertirse en un arma. Esta es una idea fundamental. Incluidos actores interpuestos. Y entre esos actores interpuestos a veces hay grupos y organizaciones criminales. Igual que hay posibles actores terroristas, empresas de seguridad o empresas militares privadas y otra serie de estructuras. Realizan ciberataques, acciones de propaganda, recopilan información, difunden noticias falsas, cometen sabotajes o provocan incendios. Los llamados agentes desechables o de bajo nivel van en aumento. Se les subcontrata para estos trabajos y se les paga por tarea. Pueden ser autónomos o parte de organizaciones criminales y actuar en cualquier lugar. Hay que saber qué servicios tenemos expuestos a Internet, si tenemos una VPN, si tenemos los paneles de control de esas plantas de gestión de aguas, si están expuestos a Internet, si están protegidos por un segundo factor de autenticación, no solo con un usuario y una contraseña. Es decir, hay que saber muy bien cómo nos abrimos, por así decirlo, al mundo exterior para poner medidas de monitorización y de detección en esos puntos que sí o sí tenemos que tener conectados a Internet. Ya se ha detenido, juzgado y condenado a prisión a algunos de estos agentes por ciberataques, sabotajes, incendios provocados, envío de paquetes con explosivos, terrorismo o espionaje. Se les suele pagar en criptomonedas y en ocasiones están coordinados por rusos vinculados a sus servicios de inteligencia. Una de las modalidades clásicas de las amenazas híbridas es utilizar lo que se llama proxies, es decir, grupos terceros que llevan a cabo acciones en tu nombre, lo cual evita que lleves a cabo tú esas acciones, ¿no? Entonces, a la hora de saber quién está detrás de eso es mucho más difícil. Es bastante frecuente y no lo hace solo Rusia. Es una manera de quitarse de en medio, quitarse la atribución, decir, no, yo no he sido, ha sido una acción criminal que ha sido llevada a cabo por este grupo. No son profesionales de inteligencia, son más fáciles de detectar y pueden cometer errores y causar víctimas. Este método operativo permite a los servicios rusos proteger a su personal. Además, dificulta la detección y la prueba de vínculos directos entre el Kremlin y los autores de los ataques. Hay pruebas de que Rusia utiliza grupos criminales en países europeos para llevar a cabo amenazas híbridas, actos de sabotaje y otras actividades delictivas contra el país objetivo. Es difícil determinar el alcance de esta actividad. Reclutan a personas dispuestas a participar en estas actividades a cambio de dinero o para apoyar a Rusia por motivos ideológicos. En julio de 2025, las fuerzas de seguridad de 12 países asestaron un duro golpe a la red de ciberdelincuencia prorrusa No Name. La operación, conocida como Eastwood, se llevó a cabo de forma conjunta y simultánea a nivel internacional. Fue coordinada por Europol y Eurojust, liderada por España y con apoyo de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad. Se desconectaron más de un centenar de sus servidores en todo el mundo y la mayor parte de su infraestructura principal. Se realizaron 2 detenciones, más de una veintena de registros domiciliarios y se dictaron 7 órdenes de arresto. Representan una amenaza seria, no solo por la forma en la que desarrollan esos ataques de denegación de servicio, sino por el efecto que tiene en las empresas y en los clientes, en la ciudadanía. Es el impacto mayor.
Se considera un grupo flexible, descentralizado, que trabaja con un núcleo muy pequeño de personas que son las que deciden cómo se trabaja, con qué herramientas se producen esas denegaciones de servicio, cuáles son las víctimas, y luego se les unen de forma aleatoria y descentralizada miles de personas que pueden llegar a captar a través de sus propios canales de Telegram. ¿Se ha podido comprobar que estén conectados directamente con el Kremlin? A día de hoy nosotros lo que podemos comprobar y lo que podemos aseverar es que hay una relación de idealismos. Cuando NoName 057 realiza los ciberataques, siempre atentan a sujetos que están a favor de la OTAN, a favor de Ucrania, países que pueden imponer sanciones a Rusia, en circunstancias de fechas de eventos internacionales como puede ser una cumbre de OTAN. Los miembros del grupo son reclutados y son motivados para poder realizar cualquiera de las acciones. Todas estas situaciones que se puedan generar vienen dadas gracias a ese reclutamiento, a esa generación de recompensas, de sentirse parte de algo, sentirse que están haciendo algo relativamente bien y por una causa ideológica o política. ¿Se ha conseguido acabar con toda la red? Dado que hablábamos de que era un grupo flexible y descentralizado, que tiene una gran capacidad táctica para reinventarse. Entonces, no tienen ese problema de que porque se haya procedido a la detención de una persona o se haya procedido a la incautación de un servidor, puedan dejar de trabajar. De hecho, poco después volvieron a estar activos en Telegram. Los grupos prorrusos no cesan de mencionar la Operación Eastwood y tienen en el punto de mira a los países que participaron en ella. Siempre tienen una financiación asegurada. Este grupo prorruso tiene una organización descentralizada. No hay un único jefe, no hay un único núcleo y cuando uno no funciona, funciona otro. Enrique Arias Gil es doctor en seguridad internacional. En 2021, Enrique Arias aparecía como experto en extremismos en los medios, como en este programa de televisión española. Tenía que calmar a determinados exaltados porque querían, digamos... 4 años después, donde aparece es en la lista de los más buscados por Europol, con orden internacional de búsqueda y captura, por los delitos de daños informáticos con fines terroristas, apología del terrorismo y pertenencia a una organización criminal. La policía llevaba tiempo tras su pista y habría querido detenerlo durante la Operación Eastwood, pero se encontraba en Rusia. Obtuvo una beca de una entidad rusa para estudiar el idioma y temas de inteligencia. Utiliza el alias de desinformador ruso, está relacionado de forma activa con NoName y cuenta con su propio canal en Telegram. Celebra las acciones de los hackers prorrusos, difunde sus amenazas y hace propaganda de la narrativa rusa contra Occidente. Tras su inclusión en la lista de los más buscados de Europol, filtró nombres, rangos y correos de algunos agentes de las fuerzas de seguridad españolas o del CNI que investigan a ciberactivistas prorrusos. Tenemos que actuar con rapidez para exigir responsabilidades a estos delincuentes, ya que se trata de delincuentes de poca monta a los que se recluta para cometer estos actos. Si conseguimos demostrar que los atraparemos y que irán a la cárcel por lo que hacen, independientemente del dinero que les ofrezcan, creo que veremos cómo disminuyen las cifras, porque no podrán reclutar a nadie. En octubre de 2024, la policía de Moldavia publicó vídeos de un grupo de moldavos prorrusos. Estaban siendo entrenados por instructores extranjeros relacionados con el grupo de mercenarios rusos, Wagner.
El entrenamiento incluía tácticas de desestabilización y provocación, manejo de armas y uso de drones con explosivos o dispositivos incendiarios. Coincidió con el referéndum sobre la adhesión del país a la Unión Europea. A veces podemos rastrearlos hasta los líderes políticos de un país. Otras veces es muy difícil. Y esto también beneficia a quienes utilizan estas herramientas, ya que no hay atribución. Esto complica nuestras contramedidas. No podemos imponer sanciones ni declarar quién es el responsable, por lo que favorece al adversario y genera inseguridad. Los ciberataques y las operaciones de desinformación durante las campañas electorales forman parte del tablero de las amenazas híbridas. Las redes vinculadas a Rusia estuvieron particularmente activas durante las elecciones alemanas de febrero de 2025. Si ellos quieren promover un determinado resultado electoral, pues van a intentar influir en las elecciones por todos los medios que se les ocurran. Una de sus campañas fue la llamada Doppelgänger, analizada por Yulia Smirnova, investigadora del Centro de Seguimiento, Análisis y Estrategia y experta en regímenes autoritarios y manipulación. El elemento central de la campaña Doppelgänger es la creación de sitios web clonados. Se trata de sitios web que, a simple vista, parecen idénticos a los de medios de comunicación consolidados. Por ejemplo, copias exactas de medios alemanes, como Der Spiegel o Die Welt. Luego está la fábrica de desinformación, cuyas historias son informaciones falsas o prorrusas en forma de artículos en estos sitios web. Los enlaces a ellos se difunden en las redes sociales mediante miles y miles de cuentas falsas. Fue posible atribuir esta campaña al Estado ruso después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara documentos internos de la empresa rusa de relaciones públicas Social Design Agency. Estos documentos revelan que la campaña Doppelgänger está dirigida por dicha empresa en coordinación con el Kremlin. Se trata claramente de una campaña patrocinada por el Estado. También hubo campañas para desacreditar a candidatos conservadores de la CDU y apoyar a la ultraderechista Alternativa para Alemania. Lanzaron mensajes como que Alemania planeaba importar 1,9 millones de trabajadores kenianos. ¿Una nueva crisis migratoria en el horizonte?, se preguntaba un mensaje en la plataforma X, obra del grupo Storm, Tormenta 1516. También publicaron que Alemania reintroduciría el servicio militar obligatorio para una misión en Europa del Este. Acusaron de abuso infantil a políticos como el canciller Friedrich Merz o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Compartieron vídeos falsos o manipulados con inteligencia artificial en una campaña estrechamente vinculada a la Fundación Rusa para combatir la injusticia. Esta organización fue fundada por Yevgeny Prigozhin, la misma persona que creó el grupo Wagner y la agencia de investigación de Internet conocida como la Fábrica de Trolls. Ahora Prigozhin ha fallecido, pero la organización sigue activa y lleva a cabo diferentes campañas de influencia encubiertas. Intentan amplificar temas como la migración o diferentes narrativas negativas sobre la economía, pero de forma exagerada. Difunden el mensaje de que Alemania está al borde del colapso económico. También difunden historias falsas sobre delitos cometidos por refugiados y migrantes.
Migrantes y refugiados también pueden convertirse en una herramienta híbrida cuando se instrumentaliza la migración y se hace un uso deliberado de los flujos migratorios como táctica. Dirigentes de la Unión Europea y de la OTAN acusaron a Rusia y a Bielorrusia de utilizarla para desestabilizar a países europeos y poner en entredicho la estrategia comunitaria para el control fronterizo. Se instrumentalizaron a los migrantes en nuestras fronteras y en las de Finlandia. Sabemos que la operación fue organizada por Rusia y que en nuestras fronteras está organizada por Bielorrusia. Por tanto, tenemos que destinar gran parte de nuestros esfuerzos y recursos financieros a esa frontera. Esto significa que dedicamos muchos de nuestros recursos a un solo punto. Un Estado hostil sí puede utilizar la inmigración y la puede instrumentalizar, es decir, que la puede incorporar en su propaganda y en su caja híbrida. Por ejemplo, podría decir, pues este actor, este Estado democrático está actuando mal porque no acoge adecuadamente a la población inmigrante, en fin, que lo utilizaría como parte de su narrativa y de su propaganda. En 2021, un par de miles de migrantes quedaron atrapados en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, en condiciones muy duras, en el lado bielorruso. Intentaron abrirse paso a la fuerza, mientras los guardias polacos lo impedían. La frontera entre Bielorrusia y Lituania también fue testigo de situaciones en las que grupos de migrantes eran empujados por agentes bielorrusos para que traspasasen la frontera. Las autoridades lituanas decidieron reforzar la frontera para impedir que se repitan estas crisis migratorias y que Bielorrusia y Rusia las utilicen como amenaza. Estamos vigilando la frontera y la zona fronteriza. Vemos cómo se lleva a la gente hasta la frontera y cómo se les obliga a cruzarla, incluso atravesando la barrera física. Debemos recordar las palabras del líder del país vecino. Por ejemplo, dijo: inundaremos Europa, Lituania y la Unión Europea en particular con migrantes y drogas. Esa ruta comienza en Moscú, después suele pasar por Minsk y desde allí se distribuye a los 3 países comunitarios, Polonia, Lituania y Letonia. Poco a poco están aumentando su acoso. Y la zona gris, en la que Rusia y Bielorrusia nos está poniendo a prueba, está aumentando y de hecho se está expandiendo cada vez más. Están buscando cuáles son los límites. ¿Cómo vamos a reaccionar, Lituania o la OTAN? La instrumentalización de la inmigración consiste en influir, condicionar, alterar los flujos migratorios en momentos puntuales o concretos para causar algún tipo de perjuicio al país que recibe esos flujos migratorios. Por ejemplo, en el año 2021, Bielorrusia generó un incremento de presión migratoria en las fronteras con Polonia y con Lituania. Y ese mismo año, Marruecos promovió un asalto masivo a la valla de una de las fronteras, la frontera abierta de Ceuta. Las fronteras externas de la Unión son así un punto caliente de esta guerra en la sombra, utilizadas como presión por los vecinos que nos rodean. En Lituania se construye una base militar bajo liderazgo alemán y mandato de la OTAN para reforzar la frontera oriental de la alianza con Bielorrusia, firme aliada de Rusia. Se espera que esté terminada a finales de 2027.
Se encuentra a unos 15 o 20 kilómetros de la frontera entre Lituania y Bielorrusia, lo que en términos militares se considera al alcance de la artillería. ¿Por qué es significativo? Porque el hecho de que la brigada alemana vaya a estar aquí también es un mensaje disuasorio. Vivimos en una zona con dos países hostiles, Rusia y Bielorrusia, y no podemos negar la importancia de la geografía. Nací y crecí en el oeste de Alemania y estaba muy agradecido de que los aliados occidentales protegieran la frontera alemana de cualquier otra agresión. Así pude crecer en libertad y en un entorno muy seguro. Ahora creo que también los alemanes deben corresponder a nuestros actuales aliados del este, en este caso a nuestros compañeros soldados lituanos. Ahora nos toca a nosotros estar aquí, disuadir y, si es necesario, defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la OTAN ha reforzado su presencia en su flanco oriental. Ha desplegado grupos de combate multinacionales en Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. También lo ha hecho en el mar, sobre todo en las gélidas aguas del Báltico. Todos los países ribereños, excepto Rusia, son miembros de la Alianza Atlántica. Es un nuevo campo de batalla de la guerra híbrida que Moscú libra en todos los lugares posibles. Su fondo marino alberga cables submarinos de telecomunicaciones y de energía. La sociedad moderna depende en gran medida de las infraestructuras submarinas, ya sean cables de Internet, tuberías de combustibles fósiles o de otro tipo. Dañar estas infraestructuras podría paralizar la sociedad, por lo que considero esencial evitarlo. Los cables submarinos se rompen constantemente, de media entre 2 y 4 cada semana en algún lugar del mundo. Hasta el 80% de los daños se deben a accidentes de pesca y al transporte marítimo. Sin embargo, en el mar Báltico, los incidentes han aumentado desde la invasión de Ucrania. Estamos tratando de evaluar ese problema. Por lo tanto, estamos observando y escuchando bajo el agua y combinando ambas cosas con imágenes. Estamos investigando cómo podemos afrontar situaciones como esa. En diciembre de 2024, comandos finlandeses abordaron un petrolero que transportaba crudo ruso bajo pabellón de las Islas Cook. El capitán y 2 oficiales han sido inculpados por sabotaje e interferencia en las telecomunicaciones por dañar un cable eléctrico y varios cables de datos que conectan Finlandia y Estonia. Un mes antes, un barco chino que llevaba fertilizante ruso fue sospechoso de haber cortado un cable de telecomunicaciones que enlazaba Lituania y Suecia. En ambos casos, los barcos echaron el ancla y la arrastraron por el lecho marino durante decenas de kilómetros, lo que causó daños en los cables. Para Michael Higmans, experto neerlandés en seguridad de fronteras marítimas, esta actuación no es propia de los hombres de la mar. Ningún marinero echará el ancla por accidente, aunque siempre puede producirse un fallo, pero nunca la arrastrará por el fondo del mar durante cientos de kilómetros.
Ninguno de estos barcos navegaba bajo bandera rusa, pero pertenecen a la conocida como Flota Rusa en la Sombra o Flota Fantasma. Se trata de viejos buques usados por Rusia para exportar su petróleo y otros bienes bajo banderas de terceros, eludiendo las sanciones occidentales. No se refiere a buques que se dedican a hacer sabotaje, sino que se refiere a buques que lo que hacen es sortear las sanciones transportando petróleo de manera ilegal o gas o productos que están sujetos a sanciones actualmente, ¿no? ¿Que puede haber buques civiles que en un momento dado sean capaces de llevar a cabo estas acciones? Sí. China también los utiliza mucho en el mar del sur de la China. En mayo de 2024, durante el rodaje de un documental sobre el archipiélago noruego de Svalbard, en el Ártico, vimos un barco con bandera de Gambia, anclado en el puerto del asentamiento ruso de Barentsburg. Todo hace sospechar que formaba parte de esa flota fantasma. En este lugar, Moscú extrae carbón. Seguirán presionando hasta que se les detenga. Saben que nos resistiremos a tomar medidas contra un barco que arrastre un ancla por el océano o por el fondo del mar Báltico, si no hay una certeza del 100%, como en un juicio penal, de que lo han hecho. O si se trata de un barco con bandera de algún país africano. Todas estas son cosas que hacen para evitar que se les atribuya la responsabilidad. La infraestructura estratégica del mar Báltico es objetivo perfecto. Cualquier interrupción grave podría provocar el descontento de la población, uno de los fines de las amenazas híbridas. Es preciso abordarlas de forma colectiva. Nuestra respuesta debe ser asimétrica, ya que no somos actores hostiles. Estamos protegiéndonos y construyendo todo dentro del Estado de Derecho. Es muy importante que tengamos libre tránsito por los mares. Es algo que también debemos valorar. En enero de 2025, la OTAN desplegó la operación de vigilancia Baltic Sentry, Centinela Báltico. Participan en ella fragatas, aviones de patrulla marítima y drones navales. El objetivo es identificar actividades sospechosas y disuadir de posibles actos hostiles o de sabotaje que puedan afectar a la infraestructura crítica. No hay ningún caso de arrastre de ancla después de eso, y ahora el problema son los ataques con drones y contra los aeropuertos en nuestro espacio aéreo. Por lo tanto, creo que se trata exactamente de eso. Hay una nueva vulnerabilidad. Una nueva vulnerabilidad surca nuestros cielos. En un mundo interconectado, las amenazas híbridas se ciernen sobre nosotros por tierra, mar y aire. Los drones sobrevuelan nuestro espacio aéreo. Cada vez hay más. Observan, sondean las defensas, desestabilizan, vigilan, provocan alarma en infraestructuras críticas. En el nuevo tablero geopolítico se han convertido en una herramienta clave. En la vida cotidiana, hemos visto recientemente en muchos países europeos cómo la supuesta visión de drones ha interferido en la aviación. El tráfico aéreo se ha interrumpido y los vuelos no han podido despegar ni aterrizar. Esta situación afecta a la sociedad y también tiene consecuencias para las personas, los particulares y las empresas, que se ven afectadas por el coste directo de esta posible interferencia. Polonia ha tenido incursiones de drones
Dinamarca ha tenido incursiones de drones que nadie reclama como propios, pero que evidentemente los drones que han quedado, que no han sido totalmente destruidos, son drones modelos iraníes que fabrican los rusos, que ahora mismo esos drones vienen sin armas, o sea, vienen sin explosivos, son drones que no tienen más peligro que te caigan encima o choquen contra un edificio. En el caso de Bruselas, pues no se puede descartar el origen de esa operación, que la haya llevado a cabo un Estado de forma directa, que haya contratado a un colectivo criminal para llevarla a cabo, porque no se puede descartar tanto que cuente con agentes en el propio terreno que pudieran llevarla a cabo, como el directamente pues, recurrir a esas redes de delincuencia para que ejecuten la acción. Porque al fin y al cabo lo que se pretendía es la disrupción, es esa guerra híbrida. En más de una decena de países europeos ha habido avistamientos o incursiones de drones. Se están movilizando efectivos, se realizan entrenamientos y adoptan contramedidas. La ventaja más importante es que no tienes una persona a bordo. Es decir, una operación que lances con un dron es muy difícil que genere bajas si no quieres utilizarlo a título de arma. En segundo lugar es el coste. Es mucho más barato un dron que una plataforma tripulada. Otro tercer factor también muy importante es el de la atribución. Es decir, un dron volando, si lo acabas de comprar en cualquier mercadillo, es inidentificable. Con los sistemas no tripulados se pasa del delito como servicio al delito a distancia, ya que básicamente se puede estar en otro lugar y cometer los delitos. Los drones se han integrado en la sociedad no solamente para uso recreativo, sino y especialmente para uso profesional. Esta proliferación de drones evidentemente trae consigo lo que se conoce como el doble uso, es decir, un bien que se ha construido para una finalidad correcta o para una finalidad profesional puede ser utilizado por los grupos criminales para cometer delitos o para conseguir sus objetivos. Las fuerzas de seguridad y los ejércitos de los países europeos están en alerta y se preparan conjuntamente para enfrentar esta nueva amenaza. En octubre de 2025 se celebraba en España el ejercicio Atlas 25 contra drones. 3, 2, 1... En los últimos años se ha visto que es una constante en todos los conflictos el empleo de este tipo de sistemas y tienen un potencial peligro tanto para las fuerzas propias como para escenarios de guerra híbrida. España colabora con otros países aliados, de hecho ahora mismo tenemos personal desplegado en Eslovaquia y en Letonia, trabajando 24/7 junto con otros países aliados con equipos portátiles contra sistemas aéreos no tripulados. La colaboración policial internacional es fundamental porque al final las amenazas actuales son de carácter global. Cuando hablamos de transnacionalidad o globalización de la criminalidad, también nos estamos refiriendo al uso de drones, a la amenaza de los drones. Han pasado de ser juguetes a ser armas decisivas. Son baratos, accesibles y difíciles de detectar. Su pequeño tamaño y su silencio los hacen ideales para infiltrarse y realizar espionaje industrial o vigilancia encubierta. Las defensas contra ellos evolucionan a marchas forzadas: inteligencia artificial, sistemas láser, bloqueadores de señal. La industria y la investigación son fundamentales. Ya está en marcha el programa europeo Eurodrone, al que contribuye la empresa española Sener. Participan España, Italia, Alemania y Francia, y su labor fundamental es tener una capacidad europea, una plataforma europea y que nos permita alcanzar mejores cotas de soberanía en el ámbito europeo. La defensa exige inteligencia y capacidad de detección y a partir de ahí establecer una operativa de interceptación o de reacción.
Estamos trabajando en varios proyectos para encontrar una forma de estandarizar la evaluación de los sistemas de contramedidas. De este modo, tendríamos una forma uniforme de probar dichos sistemas. Así, nuestros países miembros dispondrían de información más objetiva y detallada sobre el funcionamiento de estos sistemas. El reto estriba en que las fuerzas del orden y todo el sistema judicial se basan en la premisa de que los delitos los cometen los seres humanos y no los animales ni ningún otro ser. Con la llegada de los sistemas autónomos, podría resultar difícil atribuir la responsabilidad a una persona concreta y, por supuesto, los delincuentes podrían aprovecharse de ello. El desafío no es visible ni ruidoso, anida en la sombra. Se infiltra en nuestras vidas, siembra miedo, confusión y caos. Y socava nuestras democracias. Transforma la duda en arma y el miedo en estrategia, en un campo de batalla sin fronteras ni trincheras, donde lo real y lo falso se confunden y la verdad peligra. En este tablero, nuestras piezas son la cooperación, el conocimiento, la información, una prensa independiente y pensamiento crítico. Solo así podremos tener sociedades resilientes, abiertas y libres, a salvo de sus enemigos en la sombra.